Muy buenas y bienvenidos a otro vídeo de cómo hice este tatu. En esta ocasión teníamos la representación del dios Neptuno en plena tormenta y habíamos hecho en la composición una división entre lo que sería el cielo y Neptuno con la tormenta y el mar, que por debajo se vería un poco pues el coral y un altar al escudo del Atlético de Madrid, el equipo de fútbol, ya que el dios Neptuno está relacionado con este equipo y el cliente es pues un seguidor. Y como broche final, pues el antiguo escudo del equipo se lo pondríamos de villa de cinturón al dios. Aquí estáis viendo las agujas que utilicé, más o menos son las que siempre utilizo, y empecé de abajo arriba como siempre, y al ser diestro pues de derecha a izquierda. Aunque en este tatuaje habrá momentos en los que vaya cambiando de sector. Sí es verdad que aquí trabajaré como siempre terminando la figura por sectores para no tener que volver a pasar después por ella y así evitar mayor irritación en la piel de lo que sea necesario. Así que empecé aquí con un tono medio y un tono oscuro, y también jugando un poco con el negro puro para empezar a hacer pues eso, como el musgo, el coral que se ha acumulado en lo que es la piedra del escudo, y luego también trabajando un poco con la Magnum lo que sería el fondo del mar, el fondo marino, que tiene pues eso, una diferenciación con la luz que entra desde arriba. A la hora de hacer el escudo también tenía pensado hacerlo de forma apagada, y como está tallado en un altar, pues también tendría que hacerle eso, picotazos, arañazos, envejecerlo un poco. Esto se logra pues con la RS y con la RL más finita para darle una textura pues envejecida, y sobre todo darle también un poco el aspecto óptico de que está bajo el mar, de que no tiene tanta definición como debería de tener. Luego pues nada, seguimos un poco trabajando lo que es el coral. El coral tampoco le di demasiado detalle porque no quería que se llevara mucho la atención, entonces es más bien oscuro y sirve sobre todo para enmarcar un poco dónde está el escudo. Y luego en la zona central del escudo pues tenía pensado dejar un foco de luz, un viñeteado, para que así toda la atención fuera justo en esa zona, que es una de las zonas principales de atención de este diseño, ya que este diseño es vertical y queremos un poco que la vista vaya de abajo arriba o de arriba abajo, sin tampoco desplazarse mucho por los laterales. En cuanto al mar, lo mismo, trabajé sobre todo con un negro al principio para darle un contraste bastante fuerte al tema del brillo y las sombras, los reflejos del agua. El altar apenas sobresale del mar un poquito, lo que es la parte más alta, pero justamente esa diferenciación la conseguiremos trabajando bastante el contraste de sombras y después trazando los brillos, una línea blanca que llegará a representar un poco eso, la línea del agua y un poco el nivel del mar, para luego en la última zona del altar ser la que se diferencia. A la hora de colorear el escudo lo coloreé con una Magnum plana y sobre todo con un azul cobalto, como estáis viendo, que es el azul del escudo, pero habiendo sombreado primeramente con un negro oscuro la zona. De esta forma, en los sitios donde debería de estar el azul más apagado, pues ya conseguimos ese tono, y con los grises, al colorear encima, también apagamos el azul de forma que queda como más envejecido, más oscuro, ya que, como he dicho antes, lo que quería era justamente eso, que visualmente pareciera que está sumergido. Entonces, como está sumergido, todo tendría que tener un tono como mucho más difuso, un poquito más oscurecido y no ser tan brillante. Aunque igualmente vais a ver que es brillante porque es lo que tiene aplicar colores, pero como si fuera una veladura. Bueno, aquí estoy yo con la S-Power de ArtDriver, que os recomiendo que la probéis si no la habéis utilizado aún, porque la verdad que está muy chula.
Como veis, ha habido zonas en las que, sobre todo en el azul y en el rojo, que he dejado cierto clareado, la piel un poco más liberada, y luego he pasado una veladura a base de paladas como si estuviera sombreando con el color. De esta forma llegamos a teñir un poquito el color, pero sin llegar a rellenar del todo el color, lo que hace que coja cierta luminosidad y parezca, pues eso, los reflejos debajo del agua. Con el amarillo un poco de lo mismo, utilicé un amarillo brillante y utilicé el amarillo sobre todo para eso, para aplicar en las luces tanto del verde del árbol como en las zonas de más luz, mientras que luego el sombreado lo utilizaría también para apagar un poco ese amarillo y dejarlo un poco más opaco para que tuviera diferentes luces y sombras. A la hora de rellenar la hebilla con el escudo antiguo, pues lo mismo, hay que trabajarlo bien, con cuidadito y sobre todo, como siempre digo, de claros a oscuros. Este es un dibujo que se supone que está en plena tormenta y tiene unos contrastes muy duros tanto en el cuerpo de Neptuno como en el agua, por lo que conviene sobre todo eso, controlar el tema de trabajar de claro a oscuro para no pasarnos y que realmente se entienda que es el contraste de luces por la tormenta, los relámpagos y demás. Un poco así, con un aspecto más bien de ilustración o de cómic. Algo entre más o menos en medio camino entre el realismo y el cómic. Sería una buena descripción. Siempre atendiendo un poco lo que es al tema de la anatomía, eso sí. Y trabajando sobre todo pues lo mismo, por sectores, para no darle mucha caña a la piel, para que el cliente lo pueda aguantar bien y nosotros podamos trabajar de forma cómoda sin necesidad de hacer demasiadas paradas en la sesión, ya que, como he dicho, el dolor también en este tipo de dobles sesiones, que quieras o no es la sesión de la mañana y la sesión de la tarde todo de seguido. Si nos pasamos con la agresividad de la aguja y le creamos demasiado dolor al cliente, es muy complicado que el cliente esté cómodo, esté quieto o incluso que aguante todo el día tatuándose. Por lo que os recomiendo que no tengáis prisa, que tratéis bien cada parte del dibujo, cada diseño y cada detalle de la composición lo representéis con calma. Y sobre todo eso, aplicándolo de forma correcta pero sin tener tanta agresividad con las agujas. Sobre todo por eso, porque cuando tenemos prisa solemos ser más agresivos con las agujas y al final es peor en este tipo de sesiones, que el tiempo se dilata mucho y que al final el cliente se cansa ya no solo del dolor de la aguja, también se cansa mucho de la postura, si está mucho tiempo tumbado o si está mucho tiempo sentado. Pensad que son sesiones de 8 o 10 horas y que eso también mentalmente agota tanto al cliente como al artista, ya que si no estáis acostumbrados y hacéis sesiones tan largas, sí es verdad que vuestra concentración se puede ver afectada, los ojos y la mano se os cansarán, la muñeca os puede doler, el agarre, los dedos. Entonces este tipo de dobles sesiones le aconsejo sobre todo eso, cuando vayáis poquito a poco, de forma progresiva, acostumbrándoos a hacer tantas horas con los tatuajes. Pero bueno, volviendo un poco al tatuaje, aquí estáis viendo que estoy trabajando un poco por zonas y sí es verdad que me voy moviendo sin concluir los sectores, porque por ejemplo en el brazo sí es verdad que al aplicar tanto sombreado, pues por ejemplo sí se vio el cliente más afectado y la inflamación de la piel hacía que fuera más molesto. Entonces cuando veis que la piel está muy inflamada podéis pasar a una zona contigua, a una zona vecina de la composición, y así de forma damos tiempo a que la piel se vuelva a relajar y mientras seguimos avanzando. Para tatuar lo que es el pelo, como estoy haciendo aquí, después la barba, utilicé una 3RL de 0,25. Es un tipo de aguja que me gusta mucho, sobre todo de la marca Bluebeard, porque lo bueno que tiene es que es flexible, no es rígida, entonces para el tema del sombreado y demás viene muy bien.
Aquí esto es nuevo, es algo que estamos probando ahora, que es la nueva cámara que tenemos con 4K, y es un poco para que veáis también la posición de la mano, de los dedos y de cómo voy trabajando mientras ataco un poco lo que es la piel. Siempre yo, en vez de utilizar el iPad o dispositivos digitales, me gusta más imprimirme un par de imágenes en papel. Os recomiendo siempre que imprimáis en una imprenta que tienen mejor calidad de color, y en los gemelos suelo colocar la imagen de referencia sobre el muslo para eso, para tenerlo cerquita pero que no se manche ni se vea contaminado, y sobre todo para eso, para poder verlo bien y poder mover el papel en cualquier circunstancia de que el cliente quiera cambiar de posición o lo que sea. Así siempre tengo una hoja y luego tengo otra suplente por si acaso esa hoja se mancha, se rompe, el cliente se mueve y la hoja cae al suelo o la aplasta el mismo cliente, lo que sea. Siempre os recomiendo hacer eso y no depender solo de una hoja de referencia, porque tanto en estudio como en convenciones nunca se sabe lo que puede pasar. Podéis a lo mejor agitar un tubo de tinta o ir a limpiar el tatuaje, hay cualquier tipo de accidente, se moja la hoja de referencia y no tenéis nada donde mirar la imagen. Los dispositivos digitales también son útiles y si estáis cómodos con ello, pues lo mismo, los podéis utilizar. Ya os digo, cada artista somos diferentes y abordamos este tipo de temas de formas muy distintas. Entonces es un poco buscar lo que os haga sentir más cómodos para trabajar. Volviendo al tatuaje, tanto con la barba como el pelo, como he dicho ya en otros seminarios, cuando la barba y el pelo es negro, pintamos pelo a pelo, pero cuando es rubio, castaño, cuando es algo cabello claro, lo que hacemos es rellenar a ambos lados de cada pelo. Lo que hacemos es cubrir el espacio y dejamos libre de tinta, dejamos en negativo lo que sería el cabello. De esta forma es como conseguimos, pues eso, la barba de Santa Claus o de un vikingo rubio o de lo que sea. En este caso es complicado porque además la cara hay que representar muy poquito de ella, las sombras justas para representar el rostro del dios sin tampoco saturarlo mucho de sombras ni de manchas, ya que es una zona, como estáis viendo, muy pequeña, es del tamaño de una moneda y si nos pasamos pues podemos llegar a saturarla demasiado de detalles y al final que quede un manchurrón o un borrón. Y aquí sobre todo la representación anatómica es muy importante. Es muy importante, aunque tengáis la imagen de referencia, que sepáis mucho de anatomía, que entendáis cómo la luz incide en cada parte del cuerpo y cómo las sombras se proyectan en cada musculatura. Esto, por ejemplo, está muy bien que os fijéis en los cómics. En los cómics todos los superhéroes, hombres y mujeres, son todos muy atléticos, muy forzudos y entonces se les representa de forma muy exagerada la musculatura y viene muy bien para saber dónde están las luces, las sombras, cómo un hombro se vuelve más esférico dependiendo de dónde le dé la luz y cómo podemos hacer este tipo de contrastes tan duros de luces y sombras, que a mí personalmente me gustan bastante cuando tengo que representar, pues eso, dioses o guerreros y cosas mitológicas. No sé, lo hace como mucho más legendario, más épico. A la hora de hacerlo, lo mismo, vamos de claros a oscuros. En este caso utilicé un medium porque es ya el tono general y como es un contraste muy duro, había muchas zonas donde incidía la luz que las dejaba libre de tinta, que directamente no aplicaba ni siquiera un color de negro light ni suave, porque el contraste que yo buscaba era ese, el fogonazo que da un relámpago o cuando se ilumina todo el cielo en una tormenta. Entonces tiene que ser un contraste muy duro de que las partes donde incide la luz se quemen y a la vez cree sombras también muy duras y muy oscuras. Esto también lo podéis comprobar bien observando estatuas del Renacimiento y cosas por el estilo, que os van a dar mucha idea tanto de anatomía como de crear este tipo de contrastes. Por lo menos a mí me han ayudado mucho a la hora de estudiar anatomía.
Cuando estéis trabajando con el gemelo, lo mismo. Yo normalmente recomiendo que el cliente esté boca abajo. Podéis ver el vídeo de las posiciones para colocar al cliente según la parte que vayáis a tatuar, y sobre todo este tipo de espacios como la mano, que son chiquititos, que hay que hacer el tema de las uñas, los pliegues de los nudillos y demás, suelo trabajar con la 3RL más finita para los detalles y con una 3RS o 5RS, dependiendo del tamaño, para ir sombreando o rellenando de negro el tema de eso, del tatuaje. Suelen pasar bastantes horas hasta que concluyamos este tipo de piezas, por lo que tratad siempre de que el cliente esté en una posición cómoda. Siempre tened un cojín donde él pueda apoyar la cabeza, donde pueda apoyar el cuerpo. Es también muy importante porque el cliente al final va a acabar harto, pero muy harto, de la posición en la que le pongáis. A la hora de aplicar los relámpagos, como veis, lo que he hecho ha sido rellenar los huecos entre los rayos con negros y con tonos medios oscuros, ya que es la zona que no se ilumina, y a base de degradado, dejando bastante amplitud en los relámpagos para meter el color de forma muy intensa y degradándolo hacia adentro, donde irá el color de forma muy clara y el blanco puro, ya que los relámpagos tienen esa forma, son como pequeñas carreteras o enervaciones en las cuales la zona central es la blanca pura, la que está quemada, donde lleva más luz, y según se va abriendo a lo ancho, pues se va difuminando en los colores. Como veis, para luego darle el efecto de blanco utilizo una RS, la utilizo con mano muy lenta. Aquí no tengáis prisa, no es cuestión de clavar la aguja muy profundamente como algunos piensan, es más bien de trazar de forma tranquila, dejando que el motor y la máquina hagan el resto y dejando que la aguja tenga tiempo suficiente de dar suficientes punciones en la piel para marcar bien el blanco. También tenéis que tener cuidado y no repasar mucho, más que simplemente hacer el trazo de forma adecuada una sola vez. ¿Por qué digo esto? Porque el blanco, al ser un pigmento muy claro, a lo mejor no lo veis de primera mano que está bien metido, pero sí está, y si repasáis demasiado podéis llegar a dañar muchísimo la piel. Como veis, yendo despacito, ya estoy haciendo un trazo que se ve a la perfección, que está bien blanco y que incluso provoca un poco de sangrado. El sangrado lo provoca sobre todo porque ya hemos pasado con el color, hemos pasado con el sombreado por encima de la piel, entonces la piel está ya un poquito dañada. Pero ya os lo digo, sobre todo eso, un trazado despacito, con calma, y si podéis hacerlo de una, muchísimo mejor. También, según vayáis haciendo, mi recomendación es que limpiéis y evitéis el sangrado para que no expulse demasiado pigmento aplicando crema. Esto también es un truco que viene muy bien para conservar los blancos y según vayáis avanzando en el tatuaje, las zonas que ya hayáis realizado se mantengan bien. Estamos con los blancos finales de los relámpagos, que este es el más grande, que sale directamente de su mano. Realmente no es que salga de su mano, sino que es como que le atraviesa desde detrás de la mano, viniendo desde el cielo. Una vez hecho esto, ya me puse con la parte baja, que es el tema del mar. ¿Por qué lo hice así? Porque realmente los relámpagos, al trazar líneas tan largas, es lo más molesto para el cliente, y normalmente ya aquí está muy sensible, está muy molesto, y normalmente es lo que da pie a la idea de que los blancos duelen más que otras tintas, pero es realmente por el trazado y por todas las horas que lleva el cliente encima, mientras que la parte del mar simplemente iba a darle sobre todo brillos en la superficie, los reflejos justamente de la superficie del mar, por lo que era mejor dejarlo ya para el final, y así que el cliente tuviera un pequeño respiro antes de concluir la sesión y dar por finalizado el tatuaje. Espero que os haya gustado el vídeo, y ya sabéis, cualquier duda escribidla en la caja de comentarios, dadle al like que nos ayudáis muchísimo con ello, compartirlo por las redes para que más gente se beneficie de este tipo de tips,
Y nada, nos vemos la próxima semana. ¡Hasta luego!